Bueno, es una de las preguntas más frecuentes que me hacen. ¿Cuántos años pasé en prisión? Y pasé un total de 20 años dentro de las decadentes cárceles costarricenses. Yéndonos un poquito más atrás, yo caí a los finales de los 90, ¿verdad? En 1998 fui arrestado y procesado y llevado a prisión a la unidad de misión de San Sebastián. Pero quería retrocederme un poquito más. En los años que secuestraron la Corte Suprema de Justicia, una banda de secuestradores que se denominaban el Comando de la Muerte, y dos hermanos lideraban esta banda, que eran los hermanos Falles Elizondo. ¿Por qué contamos y mencionamos a los hermanos Falles Elizondo cuando secuestraron la Corte? Porque en 1999 otro de los hermanos Falles Elizondo lideran una de las fugas más espectaculares del sistema penitenciario costarricense, y es la fuga de 1999 en la cárcel de San Sebastián. Era un domingo cualquiera, varios reclusos tenían armas de fuego que habían ingresado al penal a través de la corrupción, de sobornos a policías penitenciarios, pudieron obtener armas de fuego, ¿verdad? De calibre grueso, y pudieron ingresarlos a la penal. Cuando son las 11 de la mañana de 1999, un día en visita, un domingo cualquiera, habían más de 700 personas en visita, cuando de un momento a otro cuatro hombres sacan armas en lo que son los patios de visita y se van para donde están los guardias, ¿verdad? Ingresando a la visita en los portones, y es ahí cuando encañonan a los policías y se comienza una fuga, ¿verdad? Que dejó pues una situación, ¿verdad?, bastante vulnerable en el sistema penitenciario. La facilidad de obtener armas y poderlas meter a un penal a través de sobornos a policías penitenciarios, y que la policía penitenciaria no estaba preparada para una fuga de esas. En ese momento los privados de libertad salen armados y comienzan a volarse bala con los fortines, y los fortines comienzan a disparar, pero en el momento que ellos abren el portón principal de San Sebastián, hay una patrulla de la fuerza pública haciendo un alto en un semáforo que está al puro frente de la prisión. En ese momento, pues al ver la patrulla ahí, pues todos piensan lo mismo y comienzan a dispararle a los oficiales del OIJ hasta asesinarlos, ¿verdad? Y ir por las armas de ellos, ¿verdad? Para estar más armados. Y se montan en un auto, ¿verdad? Se suben a un auto rojo que habían dejado ahí, para que les facilitara la fuga. En ese momento se montaron al auto, y el auto no sirvió porque era automático y nadie sabía manejar un carro automático, y los fortuneros comenzaron a dispararle el carro hasta quebrar los vidrios, todo, ¿verdad? Y cada uno tuvo que salirse del carro disparando, y unos se montaron en una moto, otros se secuestró un taxista, a otros los recogieron otras personas. Y bueno, en la fuga, ¿verdad?, eran para 4 personas, pero en el movimiento de la fuga se fugaron más de 15 personas que fueron capturadas alrededor de los centros penitenciarios en ese momento de lo que era San Sebastián. Yo para ese entonces yo había caído preso en 1998, y ya para el 99 tenía un año de estar en prisión, ¿verdad? Y fui sentenciado, ¿verdad?, por un tribunal a 50 años de cárcel, ¿verdad?, por 3 crímenes que cometí. Eso, ya como reo sentenciado, ¿verdad?, se me trasladó de San Sebastián a una de las cárceles más peligrosas del país, como lo es el Centro Penitenciario Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, ¿verdad? Un penal decadente, un penal violento, donde asesinan muchos privados de libertad, donde está totalmente hacinado, ¿verdad? Y las discusiones, ¿verdad?, son pan de todos los días, y lo pudimos ver lamentablemente esta semana, donde un privado de libertad de la etapa de mínima en este penal pues fue asesinado brutalmente. Cuando yo ingresé en el año 1999 a Reforma, ¿verdad?, era una situación bastante difícil para los visitantes. Las familias entraban a los pabellones a visitar a sus seres queridos, y habían bandas que se aprovechaban de eso, y cuando usted iba al baño con su mamá o con su papá, estas bandas los encañonaban y violaban a su mamá, o violaban a su hermana, o violaban a su esposa, y usted no podía hacer absolutamente nada, ¿verdad? Y usted es seccionado porque en visita le habían violado a su mamá, o a su esposa, o a su hermana. Usted se quitaba la vida en la noche. Entonces, cuando uno se levantaba a orinar a los baños, ¿verdad?, de lo que son los ámbitos de mediana cerrada, ¿verdad?, usted se levantaba a orinar en las noches y encontraba 3, 4 cuerpos guindando en las tuberías,
porque la gente se suicidaba, porque no soportaban la idea que habían violado a su mamá en visita y que no podían hacer absolutamente nada. Entonces era una situación bastante difícil, bastante decadente y deprimente para el privado de libertad que lo estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Y para los visitantes del sistema penitenciario costarricense. Este, Pasaron los años y fue cuando en el año 2005, ¿verdad? Todo el país volteó su mirada a Monteverde, donde 3 hermanos nicaragüenses estaban secuestrando el Banco de Monteverde, ¿verdad? Y fue una de las odiseas judiciales más importantes del país, ¿verdad? Elin Hurtado Martínez, uno de los nicaragüenses, no sabía leer ni escribir. En ese día que asaltaron el Banco Monteverde, él estaba cumpliendo años. Yo conocí a Elin en el año 2008, en una de las alas de máxima seguridad nueva del ámbito de la reforma. Fue la primera vez que lo conocí. Yo me encontraba en la celda 2 y él en la celda número 3 y conversábamos a través de un vidrio, ¿verdad? De un espejo. Sacábamos el espejo y podíamos conversar. Y fue cuando Eli me contó la historia, ¿verdad? De cómo tomaron la decisión de asaltar el banco de Monteverde y sus hermanos y por qué lo hicieron. Eran como los Robin Hood de los pobres, porque ellos en Nicaragua asaltaban bancos y joyerías y se los regalaban a los pobres. Entonces se vinieron para Costa Rica y Elin ese día estaba cumpliendo años, Elin Hurtado Martínez, y los hermanos le dijeron, bueno, Elin, lo que nos robemos en el Banco de Costa Rica todo es suyo de regalo de cumpleaños. Eran sociópatas, ¿verdad? Que podían tener una conversación con usted, pero que eran criminales, ¿verdad? Sociópatas que podían, ¿verdad?, asesinar en cualquier momento. Entonces, el poder escuchar la historia de la propia boca de Elin durante todo el tiempo que pasé con él, desde el 2008 hasta finales del 2010, ¿verdad? Que se me trasladó de máxima seguridad nueva a máxima seguridad vieja y después se me volvió a retornar a la máxima seguridad nueva para el 2011. Para lo del Banco de Monteverde, bueno, para todos, ¿verdad? Es una noticia ya conocida que Elin Hurtado, en el momento que el OIJ iba a entrar a la fuerza, ¿verdad? Con su grupo de choque al banco, pues Elin Hurtado agarra armas de hueso calibre y dispara contra los agentes del OIJ, asesinando al jefe de ellos, ¿verdad? Conocido como Máquina, y muere en el momento, ¿verdad? Ya después pasa el tiempo, Elin se entrega y bueno, es la historia que todos conocemos y lo trasladan por orden presidencial a una unidad de máxima seguridad, ¿verdad? Nueva, que habían hecho en la reforma, que era el ámbito E, ¿verdad? Que era el ámbito de máxima seguridad nueva. Estaba el ámbito F, que era la máxima vieja, y después crearon el ámbito E, máxima seguridad nueva. Las celdas son pequeñas, eran como pequeños apartamentos, ¿verdad? Con su baño, con su inodoro, con su espacio, ¿verdad? Para poder deambular, con su patio privado para usted, ¿verdad? Para que tome el sol y otro reo no lo asesine, ¿verdad? Siempre fue pensado en eso, ¿verdad? En proteger la integridad física del privado de libertad en la construcción, ¿verdad? Pero era una máxima totalmente, ¿verdad?, al estilo de los Estados Unidos, donde el privado de libertad no puede ver absolutamente nada, solo muros, ¿verdad? Y eso pues afecta psicológicamente a cualquier ser humano que pase 10, 15 o 20 años en una unidad de estas. Así conocí a Elin Hurtado Martínez. Después del asalto de Monteverde, Elin fue ubicado en lo que es máxima seguridad y cada 15 días, ¿verdad?, se le requisaba la celda por orden presidencial. Y bueno, Elin se la pasaba pues escribiendo, tratando de leer, porque no sabía ni leer ni escribir. Y bueno, durante el año que estuve al lado de él, pues a través del espejo le pude enseñar algunas cosas y así fue como aprendió a escribir y a leer, y así fue como se comunicó a través de cartas con los demás participantes de la fuga. Se escribían por carta y se las daban a la familia iba, la ponía el correo a nombre del reo Julano de tal en máxima seguridad de la reforma, la carta le llegaba hasta la celda, la abrían y así se comunicaron para planear uno de los intentos de fuga más sangrientos y más espectaculares de este país en el año 2011, ¿verdad? Ya Elin Hurtado Martínez tenía 6 años de estar en prisión en máxima seguridad, y Joel Araya, ¿verdad?, quien entró a prisión con una condena de 3 años y 5 meses y se le convirtió en una condena de más de 100 años, ¿verdad?, al fugarse en el 2007 del ámbito C de mediana abierta y asesinando a un policía penitenciario de apellido Prado, que era muy querido por la policía penitenciaria y por los funcionarios, y por ende, pues cuando los capturaron a todos, ¿verdad?, les dieron unas sentencias altísimas, ¿verdad?,
que actualmente pues muchos están descontando todavía. Era inevitable, ¿verdad?, que Joel Araya, al conocer a Eli Hurtado y que los dos tenían algo en común, que era un sueño de fugarse, un sueño de recuperar su libertad, un sueño a toda costa de poder financiar una fuga para poder salir de prisión. Y es ahí donde se planea, desde el 2008, 2009, 2010, fue una fuga planeada durante años, no fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana. Eli Hurtado Martínez era una persona que estudiaba mucho las cosas, que le ponía atención a los detalles, y todos los detalles fueron cubiertos por Eli Hurtado Martínez el día del intento de fuga y secuestro de la unidad de máxima seguridad del 2011. Yo me encontraba en la celda número 3 del ala 2 cuando llega un oficial. Yo me encontraba en el ámbito F, máxima seguridad vieja. Eran como a las 2 iban a ser como a las 2 de la tarde casi, cuando yo estaba en mi hora de sol, ¿verdad? Me daban una hora de sol por día, pasaba 23 horas en la celda y me sacaban una hora de sol, ¿verdad?, como cualquier otro recluso, para tomar mi hora de sol y poder hacer algunas llamadas telefónicas a mi familia. Ya para esos años, ¿verdad?, mi papá había muerto en el 2007 y mi mamá había fallecido en el 2010. Yo me encontraba en máxima seguridad vieja, ¿verdad?, pasando un tiempo en ese lugar, ¿verdad?, porque ya tenía más de 13 años de estar en la cárcel, ¿verdad?, y en ese momento pues uno llega como a embotarse, ¿verdad?, tantos años de estar en un pabellón, tantísimos años, entonces uno quiere a veces estar solo. Y está la máxima seguridad vieja donde yo me encontraba en el 2011 y la máxima seguridad nueva cuando un guardia llegó, montones de policías, y me dijeron, bueno, van todos para adentro, la hora sol se acabó. Y yo expliqué, pero ¿por qué? Me dice, porque hay una fuga en máxima seguridad nueva. E inmediatamente cuando ingresé, encendí el televisor y ya estaban transmitiendo, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo, porque todo empezó de esta forma, ¿verdad? Años después, uno conversa con muchos de los que participaron en la fuga de lo que sucedió dentro y cómo sucedió, y esto fue lo que pasó antes, durante y después de la fuga, del intento de fuga en máxima seguridad en el 2011. Eli Hurtado Martínez planea la fuga junto con Joel Araya y otros participantes, ¿verdad? La intención era secuestrar a todos los guardias de máxima seguridad y a los funcionarios técnicos, ¿verdad?, porque era un día entre semana, y la edición era que cuando Joel Araya fuera conyugal, ese día el jefe de seguridad de la policía de máxima seguridad le entregaba las armas, de las cuales ya lo habían sobornado, ¿verdad?, lo habían comprado a él y a otro oficial para que pudiera meter las armas a máxima seguridad ese día. Entonces Joel Araya se va para la visita conyugal. Su esposa lo está esperando en el cuarto conyugal, pero cuando van de camino, ¿verdad?, los dos guardias que lo llevan le entregan a Joel Araya las armas, ¿verdad?, y dejan ahí a Joel dentro. Ese era el pensado de la policía, ¿verdad?, dejarlo adentro y ellos salir de máxima seguridad, ¿verdad? Pero no les dio tiempo. En el momento que Joel queda solo con su esposa, pues ella toma las armas, y el plan era que él iba a ir por Eli Hurtado y ya Eli estuviera fuera de la celda secuestrando al abaniquero, ¿verdad?, un oficial que se encargaba de vigilar, ¿verdad?, las alas de máxima seguridad, para que cuando un privado de libertad ocupara algo o necesitara algo. Entonces ese día pasó el café, ¿verdad? Pasó el café y nadie recogió café, ¿verdad?, porque todos sabían que cuando pasara el café iba a ser la fuga del ala donde se encontraba Eli Hurtado Martínez y el ala donde se encontraba Joel Araya. Entonces, cuando Joel ya tiene las armas en la mano, sale de conyugal, ¿verdad?, del cuarto conyugal, y secuestra al primer oficial que se encuentra ahí, ¿verdad?, el abaniquero, y se lo lleva secuestrado hasta el ala donde está Eli Hurtado Martínez. Cuando pasa el oficial con la cafetera repartiendo el café, pasa para adentro, ahora son 8 celdas, pasa hasta la celda número 8 y se tiene que devolver. Pero cuando él pasa, el candado de la celda de Eli Hurtado Martínez estaba puesto cuando él pasa a repartir el café, pero cuando regresa para acá ya no está puesto, Eli ya lo había quitado, ¿verdad? En esos años, ¿verdad?, ahorita hoy en máxima seguridad, por lo que pasó con la fuga, ahora todas las celdas están blindadas, le llaman la Homer a todas. ¿Por qué? Porque son celdas blindadas donde usted no puede sacar ni las manos, ni ver con un espejo, son totalmente, ¿verdad?, cerradas, y ahora sí que el privado de libertad ni tan siquiera sabe
quién viene o quién pasa por ahí, porque ya no lo puede ver como antes, que usted a través de los barrotes veía todo, los policías que pasaban por el pasillo, los privados de libertad que sacaban y toda la situación. Entonces Elin, ¿verdad? Cuando ya el oficial viene de vuelta, ya el candado en la celda de Elin ya no estaba, pero el oficial no se percató y el oficial simple y sencillamente se paró en el portón para que su compañero lo viera por la cámara y le fuera a abrir el portón. Pero en eso Elin Hurtado Martínez se sale con un cuchillo y encañona al policía. Y en ese momento que el abaniquero está viendo que tienen encañonado a su compañero, va a tocar un botón de una alarma y llamar por radio, pero no puede, porque en ese momento llega Joel Araya y lo encañona con un arma. Y esos son los 3 primeros oficiales que secuestran en máxima seguridad, y así empezó la fuga. Se fueron secuestrando policías penitenciarios hasta tener el control total de máxima seguridad, y se secuestraron a los funcionarios, una psicóloga, ¿verdad? Al director, ¿verdad? Y bueno, la fuga está controlada, los privados de libertad tienen secuestrados a todos los policías, a los funcionarios, y la fuga va viento en popa, ¿verdad? Sin embargo, en las alas sur y este hay pleitos entre privados de libertad que se salen de las celdas y no se concentran en la fuga, sino que se concentran en matar a otros privados de libertad que son sus enemigos. Entonces, ¿verdad? Comienza una trifulca tremenda, ¿verdad? Se comienzan a apuñalear privados de libertad, otros quedan heridos dentro de las celdas. Había un privado de libertad que estaba en el cuarto conyugal con su esposa, ingresaron 3 privados de libertad y lo apuñalearon todo, ¿verdad? Entonces se salió de control la fuga. Para en ese entonces un privado de libertad tomó los expedientes que estaban en la dirección de máxima seguridad y les prendió fuego. Entonces los fortines comienzan a ver que sale humo. Los guardias que están en los fortines alrededor de máxima seguridad comienzan a ver que sale humo de máxima seguridad. Entonces dicen, ¿qué será? No han reportado un motín, como que estén quemando espumas. Y comienza la policía a llamar a máxima seguridad. Comienzan a llamar y no contestan hasta que contesta Joel Araya y dice, yo soy Joel Araya y tengo secuestrado toda la unidad de máxima seguridad. Y en ese momento se encendieron las alarmas en todo el país, ¿verdad? Presidencia, dirección del OIJ, dirección de la policía penitenciaria, policía especializada, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? El organismo de investigación judicial atentos a lo que estaba pasando dentro de máxima seguridad. Resulta que cuando anuncian al OIJ que hay un secuestro y un intento de fuga en máxima seguridad, el grupo de choque, cuando le dicen que uno de los líderes es Elin Hurtado Martínez, pues se van con deseos de venganza, porque en el asalto al Banco de Monteverde, pues Elin Hurtado les mató a su jefe. Y al escuchar que Elin Hurtado se quiere fugar de la cárcel, que está en máxima seguridad y que la tiene secuestrada, van a ir con todo para vengarse de lo que había pasado. Era la oportunidad perfecta para que el OIJ tuviera una excusa para asesinar a Elin Hurtado Martínez, como sucedió, ¿verdad? Porque después de la fuga sucedieron cosas, ¿verdad? Terribles, ¿verdad? Y entre corredores, pues las historias van y vienen, ¿verdad? Y todas verídicas por todos los que la vivieron. Entonces, la fuga de máxima seguridad ámbito de la reforma inicia a eso de las 1:30, 2 de la tarde y culmina, ¿verdad? Terriblemente, porque es cuando los privados de libertad, liderados por Elin y por Joel Araya, pues se ponen ropas de los policías, se ponen cobijas que dan en la prisión, de unas que son como de peluche, y se las ponen encima y van saliendo grupos de 5 y de 10, ¿verdad? Tapados, ¿verdad? Y ya todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Que en ese momento la presidencia, al decirle a la policía que los privados de libertad que se están fugando de máxima se dirigen a la Almaría, pues el presidente en ese momento, ¿verdad? De la República que está en ese momento dice, no, ya impidan a toda costa que salgan de la cárcel. O sea, ordenó a matar, a disparar, a matar a todo el mundo, rehenes, policías, penitenciarios secuestrados, funcionarios secuestrados, privados de libertad que se estaban fugando, ¿verdad? Entonces la orden era disparar a ver quién quedaba vivo después de la balacera. Y resulta que ellos no iban para la Almería, ellos iban para un portón color gris que iban a cruzar por donde estaban los estacionamientos de los buses, porque había un carro al otro lado
¿verdad? De Joel Araya lleno de AK-47, de $2 millones y un montón de comida, ¿verdad? Para la fuga, ¿verdad? Porque se iban a internar en la montaña. Entonces ellos iban para ese muro, pero las autoridades dijeron otra cosa y dijeron que iban para la Almería. Entonces, al decir que iban para la Almería, a todo el mundo se asustó, entonces ordenaron dispararle a todos. Fue cuando se ordenó dispararle a todos los que estaban en ese momento cruzando la línea, ¿verdad? Para ir a ese lugar, y fue cuando asesinaron a un policía penitenciario, hirieron al director de máxima seguridad, murieron privados de libertad. Me acuerdo perfectamente que cuando abrieron el portón principal de la Reforma, estaba toda la prensa y lo primero que vieron fue el cuerpo de Elin Hurtado vestido de policía penitenciario, y la policía judicial decía que es que él llegó hasta ahí, que él llegó de la fuga hasta ahí, que fue el único que llegó hasta el portón principal y que tuvieron que matarlo. Pero todos sabemos, ¿verdad?, entre corredores, que esa historia no es verdadera, ¿verdad? Y todos sabemos que Elin Hurtado murió en la entrada principal de Mediana Cerrada, ¿verdad?, a quemarropa, asesinado, ¿verdad?, por un policía judicial. Entonces, todo eso lo pudieron ver los privados de libertad que estaban en ese momento viendo la fuga, porque en Mediana Cerrada pasan, es un callejón donde pasan los que se están fugando y todo el mundo está viendo por las ventanas, ¿verdad? Entonces todos esos testimonios, ¿verdad? Son testimonios reales, y fue muy lamentable, ¿verdad? Porque en la fuga mueren los privados de libertad, entre ellos Elin Hurtado Martínez, y bueno, viene lo peor, ¿verdad? ¿Qué va a suceder después de la fuga? Lo que es la autoridad judicial y la autoridad penitenciaria toman control de lo que es máxima seguridad, pero desde el 2011 hasta el 2014, máxima seguridad se convierte en un lugar donde torturan a privados de libertad, ¿verdad? Y la historia era esta. Había una escuadra de seguridad que se llamaba la B, que le llamaban el escuadrón de la muerte, porque si usted decía A, lo golpeaban, lo esposaban y lo torturaban con gas aerosol en los genitales, en el ano, en la cara, dentro de la boca, en los oídos, y usted no podía hacer nada y se quedaba todo el fin de semana sin atención médica. Eran nuevos métodos de tortura que utilizaba la policía penitenciaria en ese momento, gracias al gas aerosol que podíamos utilizar en ese momento. Para en el año 2014, ¿verdad? Yo ingreso con dos compañeros más, ¿verdad? Uno, que le decían Darión, y otro, Alejandro, alias Lucas, ¿verdad? Que actualmente se encuentran todavía en prisión, y ellos ingresan conmigo a máxima seguridad nueva, y cuando ingresamos, lo primero que recibimos fue una golpiza en el 2014. Era un viernes, amanecer sábado, y a mí me golpearon, me llevaron a una celda y me torturaron con gas aerosol durante horas, ¿verdad? Y me dejaron tirado ahí en la celda sin atención médica, y a mis compañeros, ¿verdad?, tanto a Lucas como a Darión les pasó lo mismo, ¿verdad? Y fueron torturados. Y al estar ahí, a los días nos dimos cuenta que torturaban a todos los privados de libertad con esos nuevos métodos de tortura, con gas aerosol, y yo dije, no, esto no puede seguir así. Hablé con la población a través de cables que le llamamos en la cárcel, que son pequeñas notas que metíamos, digamos, en un desodorante, lo destapábamos, le quitábamos todo lo de adentro, lo lavábamos, metíamos la nota adentro, lo cerrábamos y lo tirábamos por los patios. Y iba cruzando patio por patio, hasta que llegara el mensaje a todos, donde íbamos a realizar 35 recursos de amparo ante la Sala Constitucional para explicarles lo que estaba pasando en máxima seguridad, que estaban torturando a la población privada de libertad. Y los recursos de amparo fueron presentados. Yo hice los 35, los hice a nombre de diferentes privados de libertad con su debida autorización, ¿verdad? Entonces presentamos 35 recursos de amparo. Inmediatamente, en menos de 4 días, la Sala Constitucional y los magistrados estaban interviniendo máxima seguridad junto con la ministra en ese entonces, que era doña Cristina Ramírez, donde la ministra lo primero que hace es destituir al director de apellido Montero, ¿verdad? Lo destituyen porque él sabía que estaban torturando a los privados de libertad, la escuadra B, pero no hacía absolutamente nada. Entonces, al llevar a privados de libertad a medicatura forense, unos iban quebrados los brazos, otros quebrados los tobillos, otros con los pómulos inflamados, otros con gas por todo lado. Entonces se comprobó que se estaba torturando al privado de libertad.
Y en ese momento la Sala Constitucional y sus magistrados condenan, ¿verdad?, estos actos e inmediatamente prohíben rotundamente desde el 2014 hasta la fecha el uso de gas aerosol dentro del sistema penitenciario por parte de la policía penitenciaria. Pueden usar gas antimotines, pero portar el gas ellos y utilizarlo, eso quedó totalmente prohibido desde el 2014 para acá, al comprobarse que se estaba torturando a la población privada de libertad. Y en ese mismo año, ¿verdad?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2014 condena a Costa Rica, ¿verdad?, porque se comprueba que hacen requisas anales en máxima seguridad y se golpean y se torturan a los privados de libertad que están en las cárceles costarricenses. Una vergüenza total, ¿verdad?, a nivel internacional, de un país que se jacta, ¿verdad?, que no tiene ejército y que está lleno de paz, pero que la policía, ¿verdad?, en un monopolio total, la policía penitenciaria torturaba en ese momento a los privados de libertad, como hoy en día que los golpean, ¿verdad?, y violentan sus derechos fundamentales. Realmente haber pasado 20 años en la cárcel fue un verdadero horror y terror, ¿verdad? No hay día que no abra mis ojos en las mañanas y pueda pensar de lo que viví en el sistema penitenciario. En el 2017 se me dio un beneficio de casa por cárcel porque sufro una enfermedad en las rodillas que se llama esclerosis bilateral, por lo cual utilizo esta andadera metálica para poder desplazarme. Y durante todo este tiempo, ¿verdad?, fue cuando creé y formé la ONG costarricense Asociación Ayudando al Privado de Libertad de sus Familias, para seguir ayudando y apoyando a la población privada de libertad de las decadentes, ¿verdad?, y corruptas cárceles costarricenses. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muchas gracias. Bendiciones.